Para el mundo, Julián Herrera, de 56 años, era la personificación del éxito. Un imperio construido con mano de hierro, una fortuna que susurraba poder en cada rincón de la ciudad y una familia que, en las fotos de las columnas sociales, parecía perfecta. Pero en una fría noche de septiembre, bajo un cielo sin estrellas, cometió lo que creía que era el mayor acto de liberación de su vida. En realidad, solo estaba activando la trampa que tardaría 3 décadas en montarse. Dejó a Teresa, su esposa, la mujer que estuvo a su lado durante 31 años, desde la época en que su nombre no significaba nada y su bolsillo estaba vacío. Cambió 3 décadas de historia, de complicidad y de recuerdos por Luna, una joven de 21 años, una chica con la edad de su hijo, con ojos que prometían un nuevo comienzo y una sonrisa que parecía demasiado pura para ser real. El escándalo estalló como una bomba silenciosa en la alta sociedad. Los periódicos de chismes publicaron sus fotos una al lado de la otra, el millonario canoso y la joven despampanante. Los amigos murmuraban en cenas elegantes, las esposas miraban a sus propios maridos con una desconfianza recién descubierta. Pero Julián no veía nada de eso, estaba ciego de pasión, embriagado por la promesa de una segunda juventud, de una vida sin las ataduras de un matrimonio que, para él, se había convertido en polvo y rutina. Se sentía renacido, poderoso, dueño de su destino. Poco sabía él que no era dueño de absolutamente nada. Poco sabía que cada sonrisa de Luna, cada caricia, cada palabra de admiración era parte de una actuación mortal. Lo que Julián no sabía, lo que nadie en esa ciudad podía imaginar, era que Luna no era una casualidad del destino. Era un proyecto, un arma cuidadosamente forjada por el dolor y el tiempo, apuntada directamente al corazón de su pasado. Había una verdad oculta, un secreto enterrado bajo los escombros de una antigua tragedia, tan devastadora que cuando finalmente saliera a la luz, sería demasiado tarde. Demasiado tarde para el perdón, demasiado tarde para la redención, demasiado tarde para reparar los daños. Esta no es solo una historia de traición. Es una telaraña de venganza, secretos y justicia poética que te dejará sin aliento. Si ya sientes la tensión en el aire, haz clic en el botón de me gusta y prepárate, porque lo que está por venir es simplemente aniquilador. Julián creía tener el control, pilotando su vida hacia un futuro brillante con su nueva musa. No se dio cuenta de que, en realidad, era solo un pasajero en una ruta de colisión directa con las consecuencias de sus propios actos. Pensaba que estaba empezando un nuevo capítulo, pero en realidad solo estaba llegando al final trágico de un libro que ni siquiera sabía que había escrito. Mientras Julián Herrera se ahogaba en la ilusión de una nueva vida, Teresa se ahogaba en silencio. La mansión que una vez fue el epicentro de su vida, llena de risas, cenas y el sonido de los pasos de su hijo, Ignacio, ahora era un mausoleo de recuerdos. Cada habitación hacía eco de su ausencia. El lado derecho de la cama permanecía frío, intacto. Su perfume aún flotaba obstinadamente en el armario, una tortura olfativa que la apuñalaba cada mañana. Se convirtió en la esposa reemplazada, un fantasma en su propia casa, observando desde las ventanas la vida que continuaba afuera, vibrante e indiferente a su dolor. En contraste directo con el luto silencioso de Teresa, el ascenso de Luna fue meteórico y ruidoso. No tardó en acaparar los reflectores como la nueva y despampanante musa del millonario. Las columnas sociales, que antes publicaban fotos de Teresa junto a su marido en eventos de caridad, ahora mostraban el rostro radiante de Luna en yates, cenas exclusivas y subastas de arte. Era la personificación de la juventud y la vitalidad, siempre con una sonrisa de adoración para Julián, siempre susurrando en su oído, haciéndolo reír de una manera que Teresa no había visto en años. Para el mundo y para el propio Julián, ella era perfecta. Un trofeo que validaba su decisión,
la prueba viviente de que él todavía era deseado, de que aún era relevante. Pero un hombre no veía la perfección, veía la farsa. Ignacio, el hijo de la pareja, un arquitecto de 28 años con la mirada analítica del padre, pero el corazón leal de la madre, no aceptaba la narrativa simplista de un amor de mediana edad. Visitaba a Teresa todos los días, encontrándola cada vez más pálida, más delgada, envuelta en una tristeza que parecía demasiado pesada para un solo cuerpo. «Mamá, tienes que comer», insistía, con el plato intacto sobre la mesa. «No puedo, hijo, la comida no baja». «Esto no es justo», explotó un día, incapaz de contener la rabia. «No puedes simplemente desechar 30 años de historia como si fuera basura». Fue esa rabia, esa necesidad de proteger a su madre lo que lo impulsó. Decidió que no se quedaría de brazos cruzados viendo la destrucción de su familia. Iba a investigar a Luna. Lo que Ignacio no imaginaba era que, al tirar del primer hilo, comenzaría a desentrañar una trama de mentiras que se extendía por décadas. Si estás deseando que la verdad salga a la luz, suscríbete al canal y dale a me gusta, porque la investigación de Ignacio apenas está comenzando. Su primera acción fue digital. Como arquitecto, sabía investigar, sabía encontrar planos, registros, historias. Pero sobre Luna, el mundo virtual era un desierto. No había un pasado verificable, ninguna red social antigua, ningún registro en anuarios escolares, ninguna foto familiar embarazosa. Era como si hubiera nacido a los 20 años, en el momento exacto en que conoció a Julián Herrera. Las inconsistencias eran flagrantes. La universidad a la que decía haber asistido en Madrid no tenía su nombre en ninguna lista de estudiantes. La amiga de la infancia que mencionó en una cena era una actriz contratada. Y estaban las desapariciones. Julián, enamorado, no se daba cuenta, pero Ignacio, que mantenía una discreta vigilancia, sí. Luna desaparecía por horas, a veces días, con excusas vagas. Voy a visitar a una tía enferma, un retiro de yoga de última hora. Pero el celular estaba siempre apagado, y cuando regresaba, había un brillo frío y calculado en sus ojos, la antítesis de la joven espontánea que fingía ser. Mientras Ignacio se sumergía en el misterio digital de Luna, Teresa se enfrentaba a un misterio analógico y mucho más aterrador. Comenzó con un sobre marrón, sin remitente, dejado en su buzón. Dentro, una única foto antigua, en blanco y negro. En ella, un Julián mucho más joven, junto a un hombre que ella no reconocía, ambos frente a un edificio comercial que parecía abandonado. La expresión de Julián en la foto era de una arrogancia depredadora. No había nada malo en la imagen, pero todo en ella parecía mal. Una semana después, otro sobre. Esta vez, un extracto bancario antiguo de 1995, que mostraba una transferencia de una gran suma de dinero de la cuenta de Julián a una cuenta numerada en las Islas Caimán. Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquello no era sobre infidelidad, era sobre algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. Las cartas anónimas no intentaban exponer al hombre que la traicionó, intentaban exponer a un hombre que ella nunca conoció de verdad. Por primera vez en meses, el dolor de la traición dio paso a un sentimiento diferente, el miedo. Julián no solo estaba siendo un tonto, todo indicaba que estaba siendo cuidadosa, metódicamente, manipulado. La pregunta que flotaba en el aire de esa mansión silenciosa, que martillaba en la mente de Ignacio y que comenzaba a aterrorizar a Teresa, era la misma. ¿Por qué? ¿Qué secreto del pasado era tan poderoso como para orquestar una destrucción tan elaborada? Pero para entender la raíz de aquella manipulación, para descifrar el veneno que corría en las venas de esa venganza, era necesario retroceder en el tiempo. Retroceder 30 años, a los vibrantes y peligrosos años 90, una década de promesas fáciles y ambición sin límites, donde el olor a oportunidad se mezclaba con el polvo de la construcción de una nueva metrópoli. En aquella época, Julián Herrera aún no era el titán intocable de las columnas sociales.
Era un joven depredador, con un traje un poco demasiado holgado y un hambre en los ojos que devoraba el mundo. A su lado, como socio, amigo y brújula moral, estaba Héctor Ramírez. Eran el día y la noche. Julián era la fuerza, el motor, el negociador implacable que veía el mundo como un tablero de ajedrez a ser conquistado. Héctor era el alma, el corazón, el arquitecto brillante cuyos proyectos no buscaban solo el lucro, sino la belleza, la armonía, un legado. Juntos, en Herrera y Ramírez Construcciones, parecían imparables, la combinación perfecta de cerebro y músculo. Y en el centro de ese huracán, atestiguando cada victoria y cada tensión creciente, estaba Teresa. En ese entonces, era la joven y eficiente secretaria, profundamente enamorada del carisma magnético de Julián, pero albergando un respeto y un cariño casi fraternos por la integridad inquebrantable de Héctor. Desde su escritorio, estratégicamente ubicado justo afuera de la sala de juntas, ella veía y oía todo. Escuchaba las carcajadas y el tintineo de los vasos de whisky cuando se cerraba un gran contrato. Pero también oía las discusiones que comenzaban en voz baja y se volvían ásperas, las puertas que se cerraban con un poco más de fuerza. «No podemos, Julián, simplemente no podemos». La voz de Héctor, tensa de frustración, atravesó la puerta de cristal esmerilado una tarde de martes. «Los informes geotécnicos son claros. La cimentación de ese terreno es inestable. Construir ahí es poner vidas en riesgo. Es criminal». La respuesta de Julián fue una risa desdeñosa. Un sonido que Teresa aprendió a temer. ¿Criminal, Héctor? Riesgo es el otro nombre para la oportunidad. Existe un inspector, existe un precio. Se resuelve. ¿O quieres pasarte la vida construyendo edificios seguros y mediocres mientras otros levantan rascacielos sobre nuestras cabezas? El abismo entre ellos se profundizaba con cada nuevo proyecto. Héctor era un hombre de familia, cuya mayor alegría era llegar a casa con su esposa y su pequeña hija Camila, una niña de 6 años, de una inteligencia chispeante y ojos oscuros que parecían entender el mundo mejor que muchos adultos. A Teresa le encantaba cuando Camila visitaba la oficina. La niña corría hasta su escritorio, ofreciéndole un dibujo arrugado o un dulce robado del bolso de su madre. Era la personificación de la pureza, la prueba viviente de todo por lo que Héctor luchaba. Teresa jamás olvidaría el día en que la niña llegó saltando, presumiendo un nuevo collar. Era una pieza delicada, un dije de plata en forma de mariposa, con un minúsculo zafiro azul en el centro que brillaba como un fragmento de cielo. «Mira, Tere, me lo dio mi papá». La voz de Camila era pura música. Héctor se arrodilló junto a su hija, con el rostro transformado por un amor que parecía demasiado grande para caber en su pecho. «Es mi mariposita», dijo, acomodándole el collar en el cuello. «Lo mandé a hacer solo para ti. ¿Prometes que lo cuidarás bien?» La niña asintió con una seriedad infantil. «Nunca me lo voy a quitar, papi, para siempre». Aquel momento, aquella promesa, quedaría congelado en la memoria de Teresa, una fotografía perfecta de una felicidad a punto de ser aniquilada. Pues la ambición de Julián no conocía límites ni lealtad. Mientras Héctor soñaba con proyectos y pasaba los fines de semana con su familia, Julián tejía su red en las sombras. La traición fue una obra maestra de crueldad corporativa. Usando poderes firmados en momentos de confianza, Julián comenzó a crear empresas fantasmas. A desviar fondos a cuentas en el extranjero, las mismas cuentas cuyos extractos ahora atormentaban a Teresa en el presente, y a contraer préstamos masivos a nombre de la sociedad, usando los activos de la empresa como garantía, sin el conocimiento de Héctor. Estaba desangrando la empresa por dentro, de forma metódica e invisible. La ruina, cuando llegó, fue súbita y total. Herrera y Ramírez Construcciones implosionó. Los acreedores surgieron de todos lados. Inspectores que antes eran amigos, ahora presentaban multas millonarias. La empresa, que parecía un gigante, resultó ser un cascarón vacío. Julián, con su capital personal mágicamente protegido en paraísos fiscales, se declaró víctima de una mala administración de su socio. Héctor, el hombre íntegro, se quedó con la culpa, las deudas y la vergüenza pública.
Teresa recuerda la mirada de Héctor en aquellos últimos días. Era la mirada de un hombre que había sido apuñalado por la espalda por su propio hermano. Deambulaba por la oficina vacía, tocando las maquetas de los proyectos que nunca se construirían, un alma en pena en su propio infierno. «No solo me quitó el dinero, Teresa», le dijo, con un hilo de voz. «Me quitó el nombre, el honor». 2 días después, Héctor Ramírez se quitó la vida. El suicidio fue la lápida de aquella historia. En el funeral, Julián lloró, abrazó a la viuda, prometió encargarse de todo. Su actuación fue impecable. Teresa, de pie al fondo de la capilla, sintió que se le revolvía el estómago. Ella sabía la verdad. Y sabía que, en la semana siguiente a la muerte de Héctor, su esposa y la pequeña Camila, la mariposita, desaparecieron de la ciudad. Vendieron lo que quedaba por una miseria y se esfumaron, tragadas por la tragedia, sin dejar rastro. Julián, por su parte, renació de las cenizas que él mismo creó. Fundó una nueva empresa, solo suya, y prosperó. Teresa, por amor, por miedo, por una conveniencia que hoy la avergonzaba, se casó con él. Eligió creer en la mentira. Eligió enterrar la imagen de Héctor, el sonido de la voz de Camila, el brillo de aquella mariposa de plata. Hasta esta noche. Ahora, de vuelta al presente, en la fría sala de su mansión, el pasado resucitaba con una violencia brutal. Teresa tomó la revista de la mesa de centro. La portada mostraba a Julián y su nueva conquista, Luna, sonriendo para las cámaras. Teresa ignoró el rostro de su marido. Sus ojos, como misiles teledirigidos, fueron directo al cuello de Luna. Allí estaba, colgando, reluciente, desafiante, un collar de plata, un dije en forma de mariposa, con un punto de luz azul en el centro. El aire se escapó de los pulmones de Teresa. La revista cayó de sus manos temblorosas. No era parecido, no era una coincidencia. Era ese, el mismo collar. El pasado no estaba muerto. Había crecido, se había convertido en una mujer hermosa y letal, y ahora estaba de vuelta. La mariposita no había desaparecido, solo cambió de capullo y regresó para cobrar la deuda. Una deuda que, Teresa ahora comprendía con un terror helado, sería pagada con intereses de sangre, lágrimas y tiempo. El regreso al presente fue brutal, una zambullida en agua helada tras la fiebre de los recuerdos. La revista de chismes yacía en el suelo de mármol, la imagen sonriente de Luna pareciendo burlarse de Teresa. La mariposa de plata en su cuello ya no era una joya, era una sentencia, un manifiesto de guerra declarado 30 años antes y que solo ahora llegaba a su campo de batalla. El aire en la mansión se enrareció, se volvió pesado. El luto por la traición, que por meses la había sofocado, fue instantáneamente reemplazado por un sentimiento mucho más primitivo y poderoso, el miedo. Un terror visceral, no por sí misma, sino por Julián, y principalmente por Ignacio. Comprendió, con la claridad aterrorizante que solo la verdad cruda puede traer, que Luna, no, Camila, no era una cazafortunas en busca de lujo. El lujo era solo una herramienta. Su objetivo era la aniquilación, la destrucción total y sistemática del hombre que culpaba por la ruina y muerte de su padre. Julián no estaba viviendo una segunda juventud, estaba bailando con la muerte, completamente ciego a la navaja escondida detrás de la sonrisa de su pareja. Con las manos temblorosas, Teresa tomó el teléfono. Su primer instinto fue llamar a Julián, gritar, alertarlo, pero se detuvo, con la mano suspendida sobre la pantalla. ¿Qué le diría? Julián, tu amante de 21 años es en realidad la hija de tu difunto socio que está aquí para vengarse. La llamaría loca, amargada, una exesposa delirante inventando fantasías para separarlos. Él estaba hechizado, y el hechizo era demasiado fuerte para ser roto con palabras. Solo había una persona que podría creerle, una persona que tenía tanto que perder como ella. Ignacio, dijo cuando su hijo contestó, con la voz baja y urgente, desprovista de cualquier emoción superficial. Te necesito, aquí en casa, ahora,
Y hijo, no le digas a nadie a dónde vienes, solo ven. Ignacio llegó en menos de 20 minutos, la preocupación grabada en su rostro. Encontró a su madre en la biblioteca, no llorando, como se había acostumbrado a verla, sino de pie, erguida, con una expresión de acero en los ojos. Sobre la mesa de centro había esparcido las cartas anónimas, los extractos bancarios de los años 90 y la revista abierta en la foto fatal. «Mamá, ¿qué es todo esto? ¿Estás bien?» «Siéntate, Ignacio. Lo que voy a contarte va a parecer una locura, pero necesitas escucharme hasta el final». Y entonces Teresa le contó todo. La historia de Herrera y Ramírez, la ambición de Julián, la integridad de Héctor. Le contó sobre la traición, el suicidio y la desaparición de la viuda y su pequeña hija. Y por último, con la voz entrecortada, señaló la foto en la revista. Esa niña, Ignacio, ella usaba un collar, una mariposa de plata, ese collar. Ignacio escuchó en silencio absoluto. Su cerebro de arquitecto conectando los puntos, encajando las piezas sueltas de su propia investigación. La falta de pasado de Luna, los documentos falsos, las desapariciones. No era aleatorio, era un plan. «Entonces es eso», susurró, con la mandíbula tensa de rabia contenida. «Es venganza». «Ella no quiere su dinero, Ignacio», dijo Teresa, con voz cortante. «Quiere su alma, quiere destruirlo de la misma forma que él cree que él destruyó a su padre. Una madre y un hijo contra una venganza de 30 años. La batalla por el alma de Julián Herrera estaba a punto de comenzar. Si crees que los secretos de familia siempre salen a la luz, deja tu like y prepárate, porque la verdad está a punto de explotar de la forma más brutal posible». Mientras Teresa e Ignacio formaban su alianza desesperada, el cerco de Luna se cerraba en torno a Julián. Él, ajeno a todo, vivía la cúspide de su pasión. Luna era la compañera perfecta, inteligente, atenta, siempre de acuerdo con sus opiniones, siempre mirándolo con una admiración que inflaba su ego envejecido. Pero, sutilmente, ella comenzó a envenenar sus relaciones. «Julián, mi amor», dijo una noche mientras cenaban en un restaurante con vista a la ciudad. «¿No crees que tu director financiero, Mario, parece un poco resentido? Escuché un comentario suyo el otro día sobre tus nuevas prioridades. Mario lleva conmigo 20 años, Luna. Es un hombre de confianza». «Claro, querido, la confianza lo es todo, pero la gente cambia. La lealtad tiene un precio, y tal vez el suyo ya expiró». Poco a poco, ella plantaba semillas de desconfianza. Cuestionaba a sus socios más antiguos, sugería que sus amigos solo estaban interesados en su fortuna. Criticaba la sobreprotección de Ignacio. Lo estaba aislando, cortando sus lazos con el mundo, convirtiéndose en su único punto de referencia, su única fuente de validación. Y Julián, desesperado por creer que había hecho la elección correcta, se tragaba cada palabra, cada sugerencia venenosa. Se estaba convirtiendo en un prisionero en su propia torre de marfil, y la carcelera era la mujer con quien compartía la cama. Al otro lado de la ciudad, la investigación de Ignacio cobraba un nuevo impulso. «Mamá, dijiste que después de que Héctor murió, te quedaste desconfiada», le dijo a Teresa mientras revisaban viejos documentos. «¿Qué hiciste exactamente?» Teresa vaciló, un recuerdo doloroso saliendo a la superficie. En ese momento estaba confundida. La frialdad de tu padre en el funeral, la rapidez con la que superó todo. Contraté a un hombre, un investigador privado. Le pedí que intentara encontrar a la esposa y a la hija de Héctor. Necesitaba saber si estaban bien. ¿Y qué descubrió? «Nada», suspiró Teresa. «Me sentí culpable, como si estuviera traicionando a tu padre. Cancelé todo después de unas semanas. El investigador era un ex policía, un hombre serio. Creo que se decepcionó de mí». ¿Recuerdas su nombre? Los ojos de Ignacio brillaron. Era una pista real. Les tomó 3 días de búsqueda en viejas agendas y archivos, pero lo encontraron. Ricardo Vargas.
Ignacio lo localizó en un pequeño asilo en las afueras de la ciudad, un hombre de 70 y tantos años, con la mente todavía afilada como una navaja. Al principio, Vargas se mostró reacio. Eso fue hace 30 años, muchacho, un caso que ni siquiera se concluyó. Pero cuando Ignacio le explicó la situación, cuando mencionó a la mujer misteriosa y el collar de mariposa, vio el interés encenderse en los ojos cansados del viejo investigador. «Espera aquí», dijo, levantándose con dificultad y yendo hacia un armario de metal. Después de unos minutos, regresó con una carpeta polvorienta. «Nunca tiro nada», murmuró. Dentro de la carpeta había anotaciones, un viejo mapa de la ciudad y un sobre con algunas fotografías. «Encontré a la esposa de Ramírez», dijo Vargas. «Se había mudado al norte del país, vivía con parientes». Estaba aterrorizada, no quería hablar. Pero me dio esto. Sacó una foto del sobre. Era una foto de escuela, descolorida por el tiempo, de una niña de tal vez 7 años, con una sonrisa tímida y un lazo en el pelo. La hija, Camila Ramírez. La madre me dijo que la metió en un programa de protección de testigos poco después, a través de contactos en la embajada estadounidense. Temía que lo que sea que le hubiera pasado a su marido pudiera salpicar a su hija. La niña fue enviada a Estados Unidos, obtuvo un nuevo nombre, una nueva vida. Ignacio tomó la foto, con el corazón acelerado. Luego le mostró a Vargas una foto de Luna que había sacado de una de las revistas. El viejo investigador se puso los lentes, acercó las dos fotos, comparando los rasgos, la forma de los ojos, la curva de la sonrisa. El teléfono de Ignacio sonó a la mañana siguiente. Era Ricardo Vargas. «No hay duda, muchacho». La voz del otro lado era grave. «Usé un software de reconocimiento facial con la ayuda de un antiguo colega. Es la misma persona. Tu Luna es, sin sombra de duda, Camila Ramírez». La confirmación cayó como una bomba. Ignacio corrió a casa para contarle a Teresa. Ahora lo sabían. No era una teoría, era un hecho. La mujer que estaba con Julián era la hija huérfana del hombre que él arruinó. «Tenemos que avisarle, Ignacio, ahora», dijo Teresa, mientras el pánico se apoderaba de ella. «Mamá, piénsalo bien», la sujetó por los hombros. «Si llamamos, no nos creerá. Pensará que es un montaje nuestro para separarlos. La alertará, y quién sabe de lo que es capaz. Podría huir, o peor, podría acelerar sus planes». Él tenía razón. La verdad era su arma, pero debía ser usada de la manera correcta, en el momento correcto. Una confrontación directa era la única salida. Julián necesitaba escuchar la verdad de boca de la propia Camila. Necesitaba ver caer la máscara. «Voy a ir para allá, mamá», dijo Ignacio, con la decisión tomada y la voz firme. «Voy a confrontarlos a los dos». «Llevaré la foto, el informe de Vargas. Necesita verlo con sus propios ojos». «No, hijo, es demasiado peligroso», suplicó Teresa agarrándolo del brazo. «Más peligroso es dejar a mi padre en manos de una mujer que ha pasado toda su vida planeando destruirlo. Alguien tiene que detener a esa mujer, y tiene que ser ahora». Le besó la frente a su madre, con el rostro marcado por una sombría determinación. «No te preocupes, sé lo que hago». Pero mientras él salía por la puerta, con el motor del coche rugiendo en dirección al apartamento donde su padre vivía su mentira dorada, a Teresa la invadió un presentimiento terrible. Su hijo, su único hijo, iba directo a la boca del lobo, para enfrentar a una depredadora que apenas comenzaba a comprender. La escalada de tensión había llegado a su punto más alto. El siguiente paso sería hacia el abismo. El penthouse de Julián Herrera era un santuario de cristal y acero, suspendido sobre la ciudad como un nido de águila. Adentro, el mundo era silencioso, climatizado e impecable. Era un lugar donde la fealdad de la realidad no se atrevía a entrar. Aquella noche, la realidad no pidió permiso, derribó la puerta. Ignacio llegó sin anunciarse, con el rostro como una máscara de fría determinación.
Encontró a su padre y a Luna en la sala, con copas de cristal en la mano, la suave luz del ambiente reflejando el brillo del collar de mariposa de ella. Parecían una pareja de portada de revista, la imagen perfecta de la felicidad comprada a precio de oro. ¡Ignacio!, exclamó Julián, con la irritación mal disimulada en la voz. ¿Qué significa esta invasión? ¿Ya no sabes usar el teléfono? Luna, siempre la actriz perfecta, se levantó con una expresión de preocupación ensayada. Querido, no hables así. Ignacio, ¿pasó algo? ¿Tu mamá está bien? La falsa solicitud de ella hizo que la sangre de Ignacio hirviera. Mi mamá va a estar bien, respondió él, con la voz cortante como un cristal roto. Es por tu salud que estoy preocupado, papá. O mejor dicho, por la salud de tu discernimiento. Caminó hasta la mesa de centro de mármol y, con un gesto deliberado, colocó una carpeta de piel sobre la superficie pulida. El sonido resonó en el tenso silencio. Vine a hablar de tu novia, papá. O mejor dicho, del fantasma que metiste en nuestra casa. Julián se rió, un sonido hueco y sin alegría. Ya entendí. Es otra escenita de celos. ¿No puedes aceptar que yo pueda ser feliz de nuevo? ¿Feliz?, replicó Ignacio abriendo la carpeta. ¿A esto le llamas felicidad? ¿O una ignorancia muy bien arquitectada? Sacó el primer fajo de papeles. Vamos a empezar por lo básico. Luna, la estudiante de Bellas Artes de Madrid. ¡Qué curioso! La Universidad de Madrid nunca ha oído hablar de ella. ¿Los documentos que usó para abrir la cuenta conjunta contigo? Falsificados. ¿El departamento donde decía vivir antes de conocerte? Nunca existió. Julián miraba alternativamente a su hijo y a Luna, la confusión comenzando a luchar contra la irritación. ¡Esto es absurdo! Luna, dile que está mintiendo. Luna lo miró con los ojos llenos de lágrimas fingidas. Julián, no entiendo. ¿Por qué tu hijo me está haciendo esto? «Porque es un niño mimado que no soporta mi felicidad», gritó Julián apuntando un dedo tembloroso hacia Ignacio. «¡Sal de mi casa! ¡Ahora!». «No voy a ir a ningún lado», dijo Ignacio, cuya calma hacía que la ira de su padre parecía aún más impotente. Sacó 2 fotografías de la carpeta. Una era la foto de la escuela, descolorida por el tiempo, de la niña de 7 años con un moño en el pelo. La otra era una foto reciente de Luna, recortada de una revista. Las puso una al lado de la otra. «Mira, papá, mira de verdad. Olvida el pelo, el maquillaje, los 30 años que han pasado. Mira los ojos, la forma de la cara, el pequeño lunar cerca de la ceja». Julián miró, al principio con desdén, luego con una curiosidad forzada. ¿Y entonces? Algo en su cerebro comenzó a conectar los puntos. Un escalofrío, ligero al principio, comenzó a subir por su espina dorsal. Había una familiaridad perturbadora en aquellos rasgos infantiles. «Esto no prueba nada», murmuró, más para sí mismo que para su hijo. ¿No? Ignacio sonrió, una sonrisa sin calidez. «Entonces tal vez el nombre lo pruebe. Su nombre no es Luna, papá, es Camila. Camila Ramírez». El apellido cayó en la sala como una granada. Ramírez, un nombre que Julián había pasado 30 años tratando de enterrar bajo capas de éxito y negación. El nombre de su antiguo socio. El nombre del hombre que se suicidó. Julián se tambaleó hacia atrás, apoyándose en un sillón, con el rostro de repente pálido como la cera. Miró a Luna, y el amor y el deseo en sus ojos fueron reemplazados rápidamente por un horror creciente. «No, no puede ser». Fue entonces cuando la actuación de Luna terminó. La transformación fue aterradora. Las lágrimas se secaron al instante. La expresión de víctima desamparada se deshizo, revelando una frialdad dura, forjada en años de dolor y planificación. Dio un paso al frente. El brillo en sus ojos ya no era de admiración, sino de un triunfo gélido. «Tiene razón, Julián». Su voz era otra, profunda, controlada, sin el tono endulzado que usaba con él. Era la voz de una ejecutora. «¿Qué?», balbuceó Julián, incapaz de formular una frase completa.
¿Quién eres? Soy la memoria que intentaste borrar, dijo ella, cada palabra cayendo como una gota de ácido. Soy la hija del hombre que empujaste al abismo. Soy el resultado directo de tu codicia. ¿Te acuerdas de mi padre, Julián? ¿O solo fue un escalón más que pisaste para construir este imperio tuyo de cristal y mentiras? La verdad, ahora confirmada por su boca, golpeó a Julián con la fuerza de un impacto físico. Miró a esa mujer, la joven que había llevado a su cama, a su vida, y vio el rostro de Héctor, vio la tragedia, vio el fantasma que creyó haber dejado atrás. La verdad ha sido revelada, y la venganza está en su acto final. ¿Qué sucede cuando un hombre pierde todo aquello en lo que creía? Si tu corazón está acelerado como el nuestro, suscríbete ya al canal, porque las consecuencias de esta revelación serán implacables. Mi padre confiaba en ti, continuó ella, caminando lentamente por la sala, tocando los objetos de lujo con un desprecio velado. Te llamaba hermano. Mientras él diseñaba los proyectos, soñaba con el futuro, tú falsificabas su firma, desviabas el dinero que sustentaría a mi familia y lo dejabas con una montaña de deudas y un arma en la mano. No lo mataste con un tiro, Julián, lo mataste con una pluma. Fue más lento, más cobarde y mucho más cruel. Julián se hundió en el sillón, con la respiración entrecortada, el mundo girando a su alrededor. Ignacio solo observaba. La victoria que sentía era amarga, cubierta por la visión de la completa destrucción de su padre. Después de que él se fue, la voz de Camila tembló por primera vez, pero no de debilidad, sino de una ira reprimida durante toda una vida. Perdimos todo, la casa, los amigos, la dignidad. Mi madre tuvo que limpiar los pisos de otras personas para que yo pudiera comer. ¿Sabes lo que es tener 6 años y ver a tu madre llorando a escondidas en la cocina porque no sabes si tendrá dinero para la renta al día siguiente? ¿Sabes lo que es crecer con un agujero en el lugar del padre, un agujero que tiene la forma de tu nombre? Julián intentó hablar, pero solo escapó un sonido ronco. Quería negar, defenderse, pero no había defensa contra aquel dolor. Pero en medio de su mundo en colapso, una última y desesperada esperanza se aferró a él. El sentimiento, lo que ellos tenían, aquello no podía ser mentira. La pasión, la conexión, los momentos de intimidad. Pero ¿y nosotros? Logró susurrar con los ojos suplicantes. Lo que tuvimos fue real. Yo sentí. Camila se detuvo frente a él. Su rostro se acercó al suyo y sonrió. Pero era la sonrisa de un ángel caído, llena de una tristeza infinita y una crueldad aterradora. Y entonces, con lágrimas frías corriendo por su rostro, asestó el golpe final. Nosotros no tuvimos nada, Julián, nunca. La frase fue dicha casi como un secreto íntimo, lo que la hizo aún más devastadora. Cada sonrisa que te di fue ensayada frente a un espejo. Cada beso que sentiste fue un acto de control, de repulsión. Cada noche que pasé en tu cama, cerraba los ojos y veía el rostro de mi padre. Cada palabra de amor que salió de mi boca fue una mentira. Fue la parte más difícil de la misión, ¿sabes? Fingir que sentía algo por ti, además de un asco profundo y absoluto. Fue una actuación, Julián. Y tú fuiste el público perfecto, aplaudiendo a tu propio verdugo. El suelo bajo los pies de Julián desapareció. El mundo se deshizo en 1.000.000 de fragmentos. El sonido en sus oídos era el de un cristal haciéndose añicos, pero era su alma la que estaba en pedazos. Miró el rostro de ella, el rostro que había amado, y solo vio el abismo. La comprensión de que su liberación había sido su prisión, su pasión había sido su veneno, y su nuevo comienzo era, en realidad, el fin de todo. Camila se enderezó, la misión cumplida. Tocó la mariposa de plata en su cuello.
Esta joya fue el último regalo de mi padre. Dijo que siempre me protegería. Ya que tú se lo impediste, yo cumplí la promesa por él. Me protegí y te destruí. Con una última mirada al hombre derrumbado en el sillón, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sin prisa, sin mirar atrás. La venganza de toda una vida había sido ejecutada. Dejó atrás a un hombre que había perdido no solo su fortuna y su nombre, sino su propia cordura, su propia noción de la realidad. Julián se quedó allí, inmóvil, con la mirada vacía, viendo el fantasma de Héctor Ramírez en el lugar donde Camila había estado, sonriéndole desde el otro lado de la ruina. La caída de Julián Herrera no fue un descenso suave. Fue un clavado en caída libre, sin paracaídas. La revelación de Camila explotó en los medios con la fuerza de un huracán. Y esta vez no hubo asesores de prensa ni abogados caros que pudieran contener los daños. La historia tenía todo lo que al público le encanta: la traición, la venganza de décadas, la caída de un titán. Se convirtió en una caricatura, el millonario tonto engañado por la joven vengativa. Sus socios lo abandonaron, los contratos se deshicieron y los bancos, olfateando el olor a sangre, cobraron sus deudas. En cuestión de semanas, el imperio Herrera se derrumbó, transformándose en un montón de escombros financieros y vergüenza pública. Arruinado, rechazado y emocionalmente devastado, Julián hizo el único movimiento que le quedaba. Buscó el punto de origen de toda su vida, la única persona que conocía la verdad desde el principio. Fue a ver a Teresa. La mujer que abrió la puerta de la antigua mansión no era la esposa frágil que él había dejado atrás. Había una nueva fuerza en su postura, una calma inquebrantable en sus ojos. Lo dejó entrar en silencio, guiándolo hasta la sala, que ahora parecía pertenecerle solo a ella. Él, el hombre que un día dominó aquella casa, ahora parecía un extraño, un fantasma en su propio pasado. Se desplomó en el sofá, con el cuerpo encorvado, el rostro envejecido 10 años en pocas semanas. «Teresa, yo...» Su voz era un hilo, la arrogancia de toda una vida pulverizada. «No vine a pedirte que me dejes volver, no vine a pedir nada, solo necesitaba pedirte perdón, no por la traición, no por Luna, sino por Héctor, por todo, por el hombre que fui». Teresa lo escuchó en silencio, con la mirada serena, sin odio, pero también sin la compasión que él tal vez buscaba desesperadamente. No le ofreció consuelo, no le dijo que todo estaría bien. Su silencio era la respuesta más poderosa. Su absolución ya no era responsabilidad de ella. En lugar de palabras, se levantó y tomó un sobre que estaba sobre la chimenea. «Esto llegó hoy», dijo ella, con voz neutra. «No tiene remitente, pero sé que es para ti». Julián abrió el sobre con las manos temblorosas. Adentro, una sola hoja de papel, con una caligrafía elegante y precisa. Era la letra de Camila. «Julián», comenzaba la carta, sin ningún saludo afectuoso. «En el momento en que lees esto, ya estoy lejos. Mi trabajo aquí terminó. Pasé 30 años alimentando el odio, planeando cada paso, cada sonrisa, cada mentira. Creí que mi venganza me traería paz, que al destruirte reconstruiría el honor de mi padre. En parte, lo logré. Perdiste todo, así como él lo perdió. Pero la paz que busqué no llegó. Solo hay un vacío, un silencio donde la rabia solía gritar. Y en medio de ese silencio, una única verdad inesperada. Teresa. Ella sabía. En el momento en que vio el collar, supo quién era yo. Pudo haberte alertado, pudo haber acabado con todo, pero no lo hizo. Quizás por lástima hacia ti, quizás por un respeto silencioso hacia mi dolor. Su silencio fue el arma que me permitió llegar hasta el final. Dile que, al final, la única persona por quien sentí algo remotamente parecido al respeto fue ella. Adiós, Julián. Espero que aprendas a vivir con los fantasmas que creaste».
La carta fue el tiro de gracia, la confirmación final de que él no había sido nada más que un objetivo, un objeto. Julián se levantó, dejó la carta sobre la mesa y salió de la casa sin decir una palabra más. Se aisló del mundo, abandonando lo que quedaba de su vida de lujo, y desapareció en la oscuridad de una ciudad pequeña, un hombre anónimo atormentado por sus errores. Para los demás, sin embargo, el fin de la guerra fue un nuevo comienzo. Libre del peso del pasado y del matrimonio, Teresa floreció. Escribió sus memorias, un relato honesto y brutal sobre el amor, la ambición y las mentiras silenciosas que sostienen las apariencias. El libro, titulado La esposa de reemplazo, se convirtió en un éxito de ventas, transformándola de víctima a una voz poderosa para una generación de mujeres. Ignacio, por su parte, se hizo cargo de lo que quedaba de la empresa de su padre, pero no intentó reconstruir el mismo imperio. Lo refundó, con un nuevo nombre y un nuevo código de ética, basado en la integridad que su padre había despreciado y que Héctor Ramírez había valorado. Construyó un legado del que podía sentirse orgulloso. Y Camila, como un fantasma, desapareció. Nadie volvió a saber de Luna ni de Camila Ramírez. Algunos dijeron que se mudó a Europa, otros que vivía bajo un nuevo nombre en algún lugar remoto. Su venganza estaba completa, pero su rastro permaneció como una cicatriz invisible en la historia de todos ellos, un sombrío recordatorio de que el dolor, cuando no se sana, puede transformarse en un arma letal. Al final, la verdad venció, pero a un costo irreversible. La justicia poética prevaleció, pero no trajo felicidad, solo un reequilibrio doloroso. La historia de Julián, Teresa y Camila nos muestra que el pasado nunca muere de verdad y que la venganza, por más justa que parezca, deja cicatrices en todos los involucrados, incluso en quien la ejecuta. ¿Qué harías tú en el lugar de Teresa? ¿Y crees que la venganza de Camila fue, al final, un acto de justicia o solo otro ciclo de dolor? Deja tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te hizo reflexionar sobre las complejas vueltas que da la vida, no te olvides de suscribirte al canal para más narrativas impactantes como esta. Porque al fin y al cabo, toda gran historia nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos.